Recibimos en RPP al doctor César Munaico, que es el director ejecutivo de Vigilancia de Salud Pública en el Ministerio de Salud. Doctor Munaico, buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros en RPP. Buenas noches, Fernando. Usted se ha referido al fin de la tercera ola. Efectivamente, el día sábado 2 han habido 12 muertos en nuestro país en relación con el COVID y 258 contagios. Es el tipo de cifras al que hemos llegado. Solamente hay 1.200 camas ocupadas en nuestro sistema hospitalario. Dígame, por favor, ¿bajo qué criterios se puede decidir que la tercera ola ha terminado? Sí, bueno, en el Centro Nacional de Epidemiología tenemos dos criterios, ¿no? Primero, que el número de casos tiene que descender continuamente 4 semanas seguidas por debajo de los niveles de segunda y tercera ola. Luego, tiene que el número de hospitalizados también tiene que descender por lo menos 4 semanas seguidas por debajo de los niveles de segunda y tercera ola, ¿no? Y en esta semana ya se han cumplido esos criterios. Ahora bien, eso significa, de acuerdo a lo que ha dicho usted, que saldríamos de la pandemia para entrar a una endemia. Explíquenos exactamente qué significa endemia en este caso, por favor. Sí, bueno, lo que significa es que acabó la tercera ola, la pandemia todavía continúa y estamos en la fase de transición hacia una fase endémica. Fase endémica significa que el virus va a seguir circulando en el mundo, va a producir y va a generar enfermedad, ¿no? Va también a generar fallecidos, pero obviamente en menor magnitud que en lo que se ha visto en estas olas, ¿no? Pero todavía obviamente estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir en este año. Probablemente pueda presentarse una cuarta ola. En realidad todavía estamos analizando la situación. ¿Puede presentarse una cuarta ola pese a que el número de contagios se ha reducido hasta 258 por día, el último dato que tenemos del sábado? Sí, así es. El mayor riesgo la mayor exposición que se observa en el país básicamente es a fin de año, ¿no? Entonces ese es donde hay mayor riesgo de que cuando se presente una nueva ola probablemente sea en ese periodo. Pero todavía tenemos circulando algunas variantes, ¿no? La subvariante BA2 todavía sigue circulando y sigue ganando terreno en el país y puede ocasionar de repente algunos incrementos de casos también en los meses que vienen. Ahora, hay algunos países en donde se ha producido un súbito aumento enorme de casos y de muertes. Es muy sorprendente el caso de Corea del Sur, ¿no? Han producido en un mes más muertos que en 2 años, ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es la variante BA2? ¿Es otra variante? ¿Cómo lo explica usted en tanto que especialista? Sí, bueno, en Europa y en Asia hemos visto que ha habido un incremento en el número de casos. Esto es producto de la variante BA2 y la BA1 también, ¿no? En algunos casos predomina la BA2, en otros casos continúa la BA1. Y en Europa principalmente porque en Europa están ya ingresando pues al verano, ¿no? Y a la primavera, y es donde hay mayor número de contactos. Y por otro lado, dentro de los países de Asia, donde ha habido un incremento grande, en China, ha habido un incremento muy grande, ¿no? Y debido a que China pues tenía la estrategia de COVID-0, pero también ellos se han quedado un poco rezagados en lo que es la vacunación, justo en adultos mayores, donde hay mayor riesgo de presentar casos severos y fallecidos. Ahora bien, nos está diciendo que la pandemia puede ser considerada como terminada y nos encaminamos a una endemia. Pero hay gente que puede entender mal y puede creer que la emergencia sanitaria está terminando. Yo quisiera que nos explique la diferencia entre el fin de la pandemia y su evolución hacia endemia y el fin de la emergencia sanitaria, que es el caso de un país como Uruguay, que ha proclamado hoy el fin de la emergencia sanitaria. Explíquenos en qué estamos nosotros respecto al Uruguay. Sí, lo que ocurre es que la pandemia todavía no acaba, ¿no? Estamos en esa transición a la fase endémica que todavía es un proceso, no es que vamos a entrar a la fase endémica este año o el siguiente año, tiene que haber todo un proceso porque
hay que acordarnos que a nivel mundial vamos con 58% de cobertura de vacunación completa, ¿no? Entonces hay muchos países que no tienen coberturas adecuadas y es donde se puede presentar brotes y nuevas variantes, ¿no? Entonces es un proceso de entrar a la fase endémica, no es que ya estemos terminando la pandemia, todavía continuamos en pandemia, hay que observar qué ocurre este año para ver si ya estamos en esa transición o todavía falta una cuarta ola. De acuerdo. Ahora bien, algunas cifras no son buenas en el Perú. El número de los vacunados de la población objetivo con 3 dosis es apenas 46.8%. Estamos con menos de la mitad. Eso significa que hay un sector importante de la población, más de la mitad, de la gente vulnerable eventualmente, que no se haya protegida ante el contagio. Sí, bueno, con respecto a la vacunación, entre la semana pasada y esta semana se ha incrementado en un 4% en tercera dosis. Se está haciendo todos los esfuerzos por vacunar a toda la población, ¿no? Y lo ideal es que se llegue a coberturas de 80%. Entonces, aquí es importante que la población colabore, ¿no? Tenemos vacunas, se están realizando diferentes estrategias, por ejemplo, ir casa por casa, se está acudiendo a los mercados, a los lugares de transporte, también se está abriendo lugares para poder vacunar, ¿no? Se están trabajando las brigadas, pero ahí es importante que este esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Salud no va a tener éxito si es que la población no se compromete, ¿no? Entonces tenemos que en este periodo tratar de completar por lo menos en tercera dosis más del 80%. Más del 80%, todavía nos falta bastante, ¿no? Nos falta más del 30%. Así es. Así es. Bueno. Sí, y principalmente la vacunación donde no tenemos una cobertura baja son en los jóvenes y en los adultos, ¿no? En cambio, en los adultos mayores sí tenemos buenas coberturas con tercera dosis, así que invocamos a la población joven y adulta a vacunarse con la tercera dosis, que es muy importante. Cuando usted dice jóvenes, ¿está refiriéndose a qué rango de edad, que es el que tiene menos porcentaje de gente vacunada, con 3 dosis? Sí, así es, entre los 18 años hasta los 30, 35 años, ¿no? Es donde tenemos una cobertura muy baja. A partir de arriba sí tenemos una cobertura mucho mejor. Entonces tenemos que enfocarnos en esta población que todavía falta completar su tercera dosis. ¿Qué datos tenemos sobre el impacto del retorno a clases presenciales sobre el contagio? ¿Qué les ha llegado como información segura al Ministerio? Bien, hemos tenido algunos reportes de casos aislados en algunos colegios. No hemos tenido ningún brote. Hasta ahora las clases o el desenvolvimiento de las clases ha sido tranquilo, no hay ningún problema y esperemos que siga así. Obviamente estamos en una fase donde hay muy pocos casos y la exposición que puedan tener en la comunidad los alumnos es muy baja. Y por otro lado, pues tenemos que avanzar con la vacunación de los niños de 5 a 11 años. Por otro lado, tenemos a los profesores también con más del 90% de cobertura de vacunación. Y también a los adultos mayores con segunda y tercera dosis que son altas, ¿no? Entonces, por ahora, todo está muy bien, no tenemos ningún problema con ningún brote a nivel nacional. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud respecto de una cuarta dosis en particular para las poblaciones más vulnerables, en particular, naturalmente, los mayores de 65 años? Sí, bueno, el Ministerio de Salud ya está implementando la cuarta dosis, básicamente las personas que tienen inmunosupresión y de los mayores de 70, luego ya se van a ir incluyendo al resto de grupos de edad, ¿no? Y es importante que la población también responda a esa vacunación porque es importante que estos grupos que son más vulnerables estén protegidos. Sí, nos dice entonces de momento es para mayores de 70 años, pero ¿cuántos meses deben haber pasado desde la tercera dosis para poder aplicar a la cuarta si uno tiene más de 70 años? Sí, son 5 meses. 5 meses es lo que se considera entre la tercera y la cuarta dosis. La tercera y la cuarta dosis. Hemos seguido comprando vacunas porque este tema, hay esta cuarta dosis ahora, etcétera, y hemos sabido que no se ha gestionado del todo bien nuestros lotes. Una cantidad que no sabemos cuál es
de vacunas AstraZeneca fueron vencidas, venció el tiempo de validez y no se llegaron a usar. De manera que la pregunta es, ¿seguimos comprando vacunas para que, por ejemplo, la aplicación de la cuarta dosis pueda llevarse a cabo? Sí, bueno, no tengo el dato exacto, nosotros como CDC no vemos eso de las compras de vacunas, pero sí, bueno, están garantizadas, al menos lo que tengo entendido, la vacuna para la cuarta dosis es como para la tercera dosis. ¿Qué se ha hecho en las regiones del país donde había el más bajo porcentaje de vacunados? Loreto, por ejemplo, que tiene particularidades, dificultades en geografía y también la existencia en algunos ambientes, en algunas comunidades nativas, de oposición a la vacunación. ¿Qué datos tiene usted sobre este problema? Sí, bueno, en Loreto se ha avanzado. Loreto hace unos meses estaba por debajo del 50%, ahora están alrededor del 65% con segunda dosis y casi llegando al 30% con tercera dosis. Ahí lo que se está trabajando es a través de la Dirección de Pueblos Indígenas, se está trabajando con las comunidades indígenas para poder que ellos tengan acceso a las vacunas. Además, se está trabajando con las brigadas, ¿no? Las brigadas están yendo a los diferentes pueblos a vacunar. Entonces es una estrategia de hormiga porque son lugares un poco alejados y el Ministerio de Salud está haciendo todo el esfuerzo por llegar a todos los peruanos. Hay que repetir que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados y también en espacios públicos, pero uno puede prever, viendo además el ejemplo en otros países, que llegará el momento en que no sea obligatoria, por lo menos en espacios públicos. ¿De qué depende de que se tome esta decisión que, repito, no es vigente actualmente? Sí, bueno, depende del escenario epidemiológico. Como le comentaba, ahora estamos terminando la tercera ola. Se tiene que evaluar, ¿no? Se tiene que evaluar a nivel de ministerio para poder evaluar la necesidad de poder retirar el uso de mascarillas en lugares abiertos. Pero todavía no nos han consultado al Centro Nacional de Epidemiología, así que estamos esperando que nos consulten para poder dar la opinión respectiva. Muy bien, entonces cuando lo sepa nos informa porque eso llegará. Si las cifras siguen bajando, como nos ha dicho usted, 12 muertos el día sábado, un poco más de 250 contagiados, ojalá que se mantengan estas cifras hacia abajo y que podamos oficialmente oírle decir, se ha acabado la pandemia, tenemos que adaptarnos a vivir ahora de manera más o menos permanente junto al virus, pero bajo forma de endemia y no de pandemia. Muchas gracias, doctor Munayco, por sus explicaciones, por su presencia aquí en RPP. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Les deseo una noche feliz y que tengamos buenas noticias mañana. Hay una actividad intensa mañana y si lo tienen a bien nos podemos reunir una vez más a esta hora, a la hora de Nada Está Dicho, 9 de la noche,